Capítulo 7. Astrea miró el desayuno enfrente suyo sin ánimos de comerlo. Al día siguiente la familia Loki continuó su vida como si no tuvieran extraños en su hogar. Fue extraño para todas ellas dormir en un lugar tan animado como lo era la familia Loki, a diferencia de ellas que habían perdido su hogar. Aún así, los miembros de la familia Loki les habían preparado un desayuno a todos los invitados inesperados de la noche anterior, mostrando su hospitalidad y camaradería, aunque cansadas por lo que el día anterior no llegaron a comer toda la comida, apenas probando algunas cucharadas. Después de que los miembros de la familia Loki desayunaron, los dejaron a solas en el comedor, que lucía demasiado silenciosa para ellas. ¿Diosa se encuentra bien? Ryu, preocupada por su diosa, se movió de su lugar para estar al lado de su diosa. Lo siento, yo no puedo comer. Dejando la cuchara a un lado, se levantó de la mesa y volviéndose del comedor, dejando a sus hijas. Si bien querían ir tras ella, Alice no se los permitió cuando negó con la cabeza. Sabiendo que la diosa necesitaba un momento a solas. La diosa necesita aclarar su mente, debemos dejar que se calme. Ryu, bajando la cabeza, presionada con fuerza los puños. Esos bastardos de Evilus tienen la culpa de todo. Escupiendo veneno, Ryu aparte su comida a un lado para luego caminar a la salida. ¿A dónde vas, Ryu? Kaguya dejó comer y miró atentamente a su compañera. Espero que no hagas ninguna locura. Solo iré a dar un paseo. Sin dar más respuesta, salió del comedor, dejando a sus compañeras preocupadas por la faceta que estaba pasando Ryu. Soltando un suspiro, Alice miró a sus compañeras. Maryu, ¿puedes ir a vigilarla? Celti, hasta sean su apoyo. No queremos que Ryu se ponga agresivo. ¿Saben cómo ella se comporta cuando está enojada? Asintiendo con la cabeza, las tres chicas se fueron detrás de Ryu para que no cometiera alguna estupidez. ¿No la detendrás? Kaguya miró su comida y la de sus compañeras. Sin hogar y sin un futuro estable, pensando qué pasaría con ellas en adelante. No, todas estamos al límite, lo perdimos todo con nosotros en adelante, todo por lo que trabajamos se fue. Apretando los puños con fuerza, Alice comenzó a soltar algunas lágrimas, pero fue consolada por Kaguya, que la abrazó con cariño. Todas necesitaban un abrazo para desahogarse, pero no podían ser débiles ahora que el enemigo estaba cerca. Pero Alice cargaba con el peso de su familia. Ella fue la más afectada al sentir que falló en su labor como capitán. Caminando por el jardín de la familia Loki, Astrea no pudo dejar de pensar en lo sucedido en la noche anterior, más cuando se enteró lo que descubrió sus hijas. Las personas a las que estaba protegiendo la habían traicionado, no de forma directa, pero sí indirectamente, apoyando a Evilus, sus crueles enemigos que habían arruinado la vida de sus hijas. Sin un hogar al cual volver, no se sentían seguras. Podía notarlo cuando ellas estaban inquietas, no queriendo dormir, todas mirando atentamente la ventana como si esperaran que las atacaran. Si no fuera por Kaguya, que se ofreció a ser guardia, nadie habría dormido. Aún así, ella no tenía el valor de ver a sus hijas, sintiéndose la principal culpable de lo sucedido, pero lo que la molestaba más fue saber que el niño que se salvó de la crueldad de Evilus, volvió a ellos siendo ahora su enemigo y posible rehén. Cada vez que cerraba los ojos podía verlo, dándole la espada se enfrentó valientemente a los miembros de Evilus. Ella lo sabía, esa valentía era digna de ser admirada, pero sabía en el fondo de su corazón que no serviría de nada siendo un simple niño traumado. Lefilla la había sacado de la pelea a costa del niño que se estaba convirtiendo en su amigo. No era ciega para no notar el leve interés de la elfa por Shiro. Tal vez no fue algo romántico, pero pensar que lo abandonó seguramente destruyó a la pobre niña, que era una aventurera en comparación con Shiro, que solo era un civil. Aquí estás, Astrea. Loki, con las manos en su cadera, se acercó a su compañera divina. ¿Qué sucede, Loki? Sentándose en una banca, miró cómo Loki se acercaba y la acompañaba. Deberías comer algo, ya no eres un ser divino todopoderoso como para ignorar la comida. Astrea bajó la cabeza mirando sus manos. Loki, ¿qué debería hacer? Astrea levantó levemente la mirada viendo cómo Ryu salía de la base. Loki, te diría que dejes de lamentarte y te levantes, pero sé que no es lo que quieres escuchar. Sonriendo divertida, Astrea la miró. Esas palabras nunca saldrían de ti, Loki. Todos en el cielo sabían cómo era Loki realmente. En el mundo humano parece alguien tranquilo y a veces traviesa, que le gusta pasar tiempo con sus hijos, pero la verdad era que Loki en el cielo era un monstruo, una diosa dedicada a crear el caos y discordia entre los dioses. Al fin sonríes, eso es algo bueno, pero no vine a animarte. Asintiendo con la cabeza, Astrea la miró un poco más tranquila. La niña elfa no está comiendo nada y se la pasa llorando en la habitación que le dimos. Ice trató de hablar con ella, pero no funcionó. Rascándose la mejilla recordada como Ice con su mirada neutra trató de animar a la elfa, no logrando nada al ver su cara sin emociones. Ice sin duda no era alguien capaz de animar a las personas.
Puedo imaginármelo, nunca la vi sonreír realmente. Ella es mi caso especial, pero no estamos hablando de ella, sino de la elfa. ¿Qué necesitas de mí? Suspirando, Loki se levantó de la banca mirando el cielo con de lluvia. Por el momento trata de animarla y ayúdala a comer. No quiero que un niño esté desnutrido mientras viva bajo mi casa. Con un puño formado lo levantó al cielo como si declarara al mundo su poder. ¿Qué pasó con Rivería? Como princesa de los elfos ella debería haber podido captar su atención. Loki se desinfló al recordar a su vicecapitán. Bueno, ella trató de hablar con ella, pero la niña está demasiado triste que la ignoraron. Pienso que tú podrás conseguir que se calme. ¿Me estás diciendo que la princesa de los elfos perdió contra una niña? No es eso, Rivería es incapaz de levantar la voz a un niño, más cuando están llorando, no quiere forzar a la niña en su estado actual, por eso deberás encargarte de todo. Astrea, sabiendo que se lo debía, se levantó de su asiento. No era momento de sentirse miserable, saldrían adelante como siempre lo hacían y de ser necesario comenzarían de nuevo. Astrea caminó por los anchos pasillos de la familia Loki con una bandeja de comida. Después de un rato llegó algo nervioso a la habitación donde estaba Lefilla, miró la puerta enfrente suyo con sentimientos encontrados, aun cuando no quería admitirlo, se sintió culpable de todo lo sucedido con la pequeña elfa. A su corta edad ella no debería haber sufrido un atentado tan horrible, pero aún así tuvo la fuerza de afrontarlo. Con la mano levantada dudó por un segundo antes de tocar la puerta. La respuesta que recibió fue el silencio. Por un momento creyó que no había nadie al otro lado, pero al acercarse a la puerta logró escuchar unos leves lamentos de tristeza. Mortificada soltó un suspiro abriendo la puerta, entrando en la habitación sin permiso de la elfa que estaba acurrucada en la cama. Vio como la habitación estaba iluminada por las ventanas abiertas, supuso que Loki las había abierto para que la pequeña elfa no se sumergiera en la oscuridad. Analizando la habitación se encontró con la cama de la habitación, la cual estaba hecha una bola. Astrea no le tomó mucho saber dónde estaba la pequeña elfa. Acercándose a ella, dejó la bandeja de comida en la mesita de noche al lado de la cama. Con la mano tambaleante trató de quitar las sábanas que protegían a la pequeña elfa, pero no pudo hacerle el mal a la pequeña elfa. En cambio, se aclaró la garganta tratando de llamar la atención. Lefilla, soy la diosa Astrea. El temblor de la cama se detuvo cuando ella habló. Yo quería agradecerte por salvarme. Sé que anoche pasó algo realmente traumático y no puedo entender lo que estás sufriendo, pero necesito tu ayuda. Cualquier información que puedas darme sería muy útil. Entrelazando sus manos comenzó a pensar en el pobre niño que estaba en las manos de Evilus. Ella ya sabía de la crueldad de Evilus y el futuro que le aguardaba al pobre niño indefenso. Con lágrimas cayendo por sus mejillas, se agachó para cubrirse la cara. Estoy preocupada por Shiro. Tragando saliva no sabía si decirle sobre el daño que podía hacer Vilus a los inocentes. Ella aún era una niña y no debería sufrir algo como eso. Aún así, cuando sus lágrimas caían y se imaginaba todos los escenarios posibles, sintió como una mano la sujetaba. Girando levemente la cabeza se encontró con los ojos brillantes de una elfa despeinada. Por un momento logró ver la imagen de la pequeña Ryu antes de entrar en su familia, alguien confundida y sin un deseo de seguir luchando, en busca de un objetivo en la vida. Lefilla, con los ojos rojos y grandes ojeras, se acomodó a su lado lo mejor posible. Ella no dijo nada, pero podía ver cómo Lefilla hablaba de hablar. Tanto llanto había arruinado la voz y el cansancio era demasiado para que alguien tan joven pudiera soportarlo. Ju, R. Con voz ronca pronunció ese nombre dejando a Astrea confundida ya que no reconocía ese nombre. ¿Jura? ¿Qué significa? Confundida espero que la pequeña elfa siguiera, pero cuando la miró con detenimiento ella había caído desmayada. Su agotamiento fue tal que apenas se mantuvo despierta debido a su dolor, pero al sentir algo semejante a la calma la destruyó. Asustada y preocupada agarró a la niña en brazos comenzando a correr por ayuda, mientras buscaba con la mirada y pedía ayuda. El capitán de la familia Loki, Finn, apareció detrás de una puerta confundido por tanto alboroto, pero al ver a la pequeña elfa se puso serio, haciendo gala de su velocidad y nivel de aventurero. Le arrebató la niña de sus brazos corriendo fuera de la vista. Después de un segundo de asimilación soltó un suspiro. Sabía que la pequeña elfa estaba en buenas manos, pero ahora el nombre Jura estaba resonando en su mente.
Ryu caminó furiosa por la ciudad. La noche anterior aún resonaba en su mente, el fuego y la destrucción de su hogar fue un duro golpe, había abandonado su ciudad natal y su deber como protectora del árbol sagrado para alejarse del racismo de su raza, pero ella no logró alejarse de la discriminación como esperaba. Horario era la ciudad de los héroes y aventureros, pensó que la ciudad no permitiría alguna discriminación ya que todos estaban viviendo ahí por un propósito, pero la realidad era que todos eran egoístas. No solo elfos, enanos, semi-humanos, humanos eran racistas entre sí, sino que también se atacaban a muerte cuando tenían la posibilidad. Influenciados por los dioses que buscaban la destrucción, la ciudad de Horario, que debía ser un símbolo de esperado, se dividió en dos bandos que combatían por diferentes objetivos. Ahora mismo se dio cuenta que los bandos no solo estaban compuestos por aventureros o dioses, sino por los mismos ciudadanos de la ciudad que de alguna manera que desconocía aprobaron las fechorías de Evilus. Fue la noche anterior que se cuestionó sobre su justicia y si realmente era necesario proteger a esa clase de personas. Pensó que dentro de la ciudad había una diferencia con el mundo exterior, pero en su tiempo como hija de la diosa de la justicia, supo que no todos buscaban una utopía en la cual el mal no existía. Era tan extraño para ella ver ese lado de las personas que se negó a pensar que había gente que apoyaba el caos. A paso miró a todas las personas a su alrededor, cada sonrisa que daban era como una burla hacia su persona, más cuando las miradas que le daban eran de lastima. Ella odiaba esa mirada lenta. ¿Estás bien, Ryu? Celti, su compañera elfa, se colocó a su lado para acompañarla, detrás de ella sus dos compañeras con armas en mano caminaron a su lado. No queriendo hablar con ellas apresuró el paso, negándose a explicar sus acciones tan abruptas, pero ellas al igual que ella, eran testarudas. Leon, cálmate, agarrando su mano hasta impidió que la elfa se moviera de su lugar, deteniéndose en seco se giró para verlas, pero sus compañeras se estremecieron cuando vieron en la mirada de Ryu una gran ira. Déjenme sola, necesito averiguar algunas cosas. Al tratar de zafarse, más manos se colocaron sobre su muñeca impidiendo que avanzara. Leon, por favor, debemos estar unidas y no separados, podrían atacarnos y no quiero perder a nadie. Celti, que empezaba a soltar lágrimas, sintió como era abrazada. Sorprendentemente fue Leon quien le devolvió el abrazo. Nos están vigilando, susurrando Ryu sonriendo cálidamente a su compañera que mostró una mirada sorprendida y asustada. Sus dos compañeras también habían escuchado las palabras de Ryu y trataron de guardar la calma lo mejor posible. Ryu, jalando de la mano a sus compañeras, las llevó a un puesto de flores para mirar las rosas azules espinas rojas donde están Leon. Hasta siendo directo buscó con la mirada discretamente los tejados y callejones, pero no logró encontrar nada. Mira, Maryu, esta combina con tus ojos. Agarrando una pequeña flor se acercó a la maga humana hasta acercarse a su oído. Mira el puesto de comida, susurrando. Maryu miró el puesto de comida más cercano, uno donde vendían papas fritas rellenas. El vendedor en cuestión estaba sonriendo amablemente mientras gritaba el nombre de su producto. Maryu y los demás miraron extrañadas a Ryu, que tenía la mirada puesta en el vendedor. Si quería comer solo tenías que decirlo. Burlonamente Maryu se alejó de Ryu para ir al vendedor de comida, no creyendo que un civil fuera parte de Evilus. Por un momento Ryu sintió miedo de lo que pasaría. Hasta que Maryu compró con sus últimos ahorros unas 4 porciones de croquetas para cada una de sus amigas, extendiéndolo uno para cada uno, hasta jaló a todas a una fuente de agua cercana donde se adquirió para comer. La próxima vez, Ryu, no nos asustes. No lo vieron, ¿verdad? Ryu dejó la croqueta a un lado, mirando a sus compañeras, ver que... Mordiéndose el labio, levantado su mano e hizo un signo con sus dedos. Hay una marca en su brazo que es muy similar a la de Evilus. Dejando de comer en seco, todas se acercaron a la esquina de la calle, viendo detenidamente al vendedor cada vez que levantaba su mano y notando una extraña marca negra, que era demasiado similar a la de una calavera con cuernos. Un símbolo que le gustaba usar a los miembros de Evilus, pero esta marca estaba casi cubierta por la manga de la ropa. De cierta manera era similar, pero a la vez no. ¿Crees que sea parte de Evilus? Dejando de comer las croquetas todas sintieron un nudo en el estómago que las hizo perder el apetito. En cambio, mirar al vendedor que seguía vendiendo su comida como si no importaba que el día anterior hubo un atentado contra Horario. Parece que la niña se encuentra estable, pero está demasiado agotada mentalmente como para que despierte pronto. Soltando un suspiro de alivio, Astrea se inclinó sobre sus piernas. Estaba tan preocupada por la niña que se le había olvidado la información que la elfa había dicho, pero aún con su preocupación había logrado reunir a los capitanes de ambas familias para darle la información que había recibido. Y bien.
¿Qué te dijo la niña? Cruzándose de brazos, Loki miró atentamente a Astrea, que estaba al lado de sus hijas. Ella solo me dijo Jura. Todos escucharon el nombre y se encontraron pensativos por el nombre. Ese nombre me suena conocido. Loki se levantó de su asiento comenzando a caminar por su alrededor. ¿Es algún aventurero de nivel alto? Finn miró a Astrea en busca de alguna respuesta, pero ella negoció con la cabeza. No lo creo, no recuerdo haber escuchado ese nombre antes, aun cuando tenían una pista, nadie sabía lo que significaba. ¿Es posible que sea parte del gremio? Kaguya pregunta curiosa de no haber escuchado un nombre similar antes. Creo que sí. Loki repentinamente habló golpeándose la palma de la mano. Recuerdo haber leído en los reportes del gremio un nombre similar. Creo que era algo relacionado con los cuerpos enterrados. Todos se tensaron al escuchar sus palabras y se preguntaron a qué se refería con los cuerpos enterrados. ¿Qué quiere decir diosa Loki? Alice entrecerró los ojos ante esa información. Como dije, no lo recuerdo bien, pero estoy segura que en el gremio deben saber algo más. Asintiendo con la cabeza, todos se levantaron listos para ir, pero Loki miró a Astrea con el ceño fruncido. ¿A dónde crees que vas? La repentina pregunta de Loki congeló a Astrea, que estaba lista para irse. ¿No estás en condiciones para salir de la base y buscar información? ¿Eso incluye a tus hijas? Todas se petrificaron al reconocer su situación. Estaban sin un hogar y demasiado débiles. Mis hijos irán a buscar información. Alice entrecerró los ojos molesta, no solo porque trataban a la diosa también. Loki, deja que ellos nos acompañen. Estoy segura que estar quietas no es lo suyo. La repentina intervención de Finn hizo que Loki lo mirara. ¿Estás seguro? Asintiendo con la cabeza giró su cabeza a Alice. Ustedes saben mucho más que nosotros. Espero que podamos colaborar juntos. Asintiendo con la cabeza, Alice extendiendo la mano a Finn, que la estrecha bien. Parece que todos están más tranquilos. Entrando por la puerta, Gareth llegó cargado de unos papeles en mano. Gareth, ¿qué sucedió con el interrogatorio? Loki no pudo aguantar más y preguntó curiosa de la información que podría haber dado el miembro de Vilus. Nada. Todos se mostraron confundidos hasta que Gareth agarró unos papeles, lo envenenaron. Entregando el documento a Loki, este soltó un suspiro cansado. Parece que era verdad. Mordiéndose el labio, Alice giró la cabeza molesta, no pasando desapercibido por Loki. ¿A qué te refieres? ¿Acaso tú ya sabías? Haciendo una mueca ascendiendo. Estuvimos siguiendo algunas pistas fuera de horario y encontramos un patrón. Alice comenzó a explicar, antes de que Kaguya la siguiera. Evilus tiene una gran red de conocidos. No solo las familias de Evilus son nuestros enemigos, también lo son los civiles. Mordiéndose el labio, Alice soltó un suspiro. El secuestro de los niños fue un plan demasiado elaborado para que lunáticos pudieran lograrlo aún con ayuda de sus dioses. Desmantelamos varios grupos de esclavistas en el mercado negro de horario. Sabíamos desde hace un tiempo que Evilus estaba secuestrando niños. Pensamos que era para aumentar sus fuerzas, pero fallamos. La noche anterior, previa a la destrucción de nuestra base, seguimos a posibles miembros de Evilus hasta un escondite secreto. Este estaba debajo de una casa civil. No logramos capturar a nadie ya que este explotó antes de que podamos hacerlo. ¿Ustedes sabían del secuestro de niños? Rivería habló molesta, mirando atentamente a Alice, que apoyando con la cabeza, porque no dijeron nada. Finn no pudo preguntar lo obvio hasta que Kaguya dio. Todos abrieron los ojos sorprendidos por la información. Los esclavistas y demás miembros del mercado negro que llegamos a capturar estaban relacionados con varios ejecutivos del gremio. Nunca nos decían nada cuando los capturábamos, pero los esclavos que llegamos a rescatar mencionaban algunas cosas que nos llevaron al gremio. Aunque queríamos extraer más información, siempre morían. Era extraño en un principio el cómo morían de la nada, pero con todos ellos muriendo abruptamente buscamos la razón por la cual morían, encontrando en sus mandíbulas cápsulas medicinales con venenos. Si sabían que iba a pasar, ¿por qué no hicieron algo? Loki, cansada de los secretos, miró atentamente a Alice, que desvió la mirada, porque era inútil. Loki, rascándose la cabeza con demencia, se giró para ver a Finn. Ve al gremio. Si hay traidores en el gremio no debemos mencionar ese nombre. Asintiendo con la cabeza, los capitanes de la familia Loki y Astrea fueron directamente al gremio dejando a las dos diosas a solas. Pareces más sorprendida que yo. Loki burlona no evitó hablar. Yo no sabía que el gremio estaba involucrado. Soltando un suspiro, se preguntó si los esclavos rescatados que fueron entregados al gremio fueron devueltos a sus hogares. Después de un día de espera, el vendedor a carga del puesto de croquetas comenzó a recoger su puesto. Había logrado vender todas las croquetas en un solo día y se había ganado su descanso. Después de guardar su pequeño puesto en un almacén, empezó a caminar entre las concurridas calles de la ciudad comprando algunas cosas peculiares.
¿Estás segura que él es miembro de Vilus? Maryu, cansada de tanto esperar, no pudo evitar suspirar cuando miró cómo el hombre compraba varias piezas metálicas. Lo habían seguido a la parte inferior de la Torre de Babel donde los jóvenes herreros tenían sus tiendas. Silencio. Maryu, cubriendo la boca de la maga, hasta se mezcló con los demás aventureros en la tienda. Todos estaban temerosos de un posible engaño y estar encapuchadas en la oscuridad les daba una mala imagen. Más cuando Ryu lucía como una asesina acechando a su presa. Para el desconcierto de las dudosas chicas de Astrea, el hombre fue a la parte oscura de una tienda que vendía simples minerales y cuchillos. Estaba tan alejado y fuera de onda con las demás tiendas que todos levantaron una ceja cuando vieron cómo el vendedor de croquetas alzó una caja del puesto como si fuera suyo. Con la caja en mano, el dueño de la tienda parecía ignorarlo mientras revisaba un cuaderno y anotaba algo. Con más sospechas que dudas, el grupo lo siguió lo más discreto posible hasta que llegaron a una parte pobre de la ciudad de Horario, siendo una persona común paso desapercibido al ojo de los aventureros que resguardaban la ciudad, donde el hombre golpeó una pared derrumbada, no tardando mucho cuando del piso una trampilla se abrió, arrojando la caja al hueco. El vendedor de crepas se alejó quitándose el polvo de las manos. El sol ya estaba apuntado al mediodía y sabían que debían volver con su diosa. Sin embargo, la inesperada pista hizo que se olvidaran de ese detalle. ¿Qué hacemos? Hasta preguntó a Ryu, que tenía la mirada pensativa. Hasta sigue al vendedor de croquetas. Nosotras nos quedaremos a vigilar si sucede algo. Maryu cree que podrás ir a avisar a Alice lo que esté pasando. La maga se acomodó entre los escombros mirando el suelo. Es muy poco probable. Evilus no es conocido por mantener vivo a sus enemigos. Bajando la cabeza, la elfa miró sus manos. Lo habíamos rescatado y ahora no sirvió de nada. Ryu no dijo nada cuando Celti comenzó a pensar en el pobre niño que había sido orillado a la muerte. No, sin su ayuda la diosa no habría sido rescatada. Para honrarlo debemos vengarlo de sus enemigos. Ryu no dejó de mirar la escotilla en el suelo pensando en las posibilidades de que Evilus se encuentre escondido ahí abajo. Estoy segura que, si las cosas no se habrían arruinado, él se hubiera unido a la familia. ¿Unirse a la familia? Claro, ¿por qué no? ¿Acaso la diosa no permitía solo mujeres en la familia? No, la razón por la cual solo hay mujeres en la familia se debe que Maryu tiene algún miedo hacia ellos, pero creo que ya se curó ese miedo. Asintiendo con la cabeza, se preguntó si ella hubiera sido una buena maestra para el joven elfo. Mira, susurrando, Celti señaló la escotilla del cual estaban saliendo varias personas. Ninguna lucía como un aventurero, todos parecían personas normales que salían del trabajo. Espera a que se fueran, vigilando a las personas que no se decían nada. Todo se volvió silencioso después de unos minutos de espera. Cuando todos se fueron, dejaron un silencio incómodo en el lugar. Celti estaba mirando a Ryu, que tenía la mirada fija en la escotilla. ¿Quieres bajar? Levantándose agarró la empuñadura de su espada lista para entrar en acción. ¿Qué haces, Ryu? Debemos esperar a los demás. Algo inquieta, Celti agarró la mano de Ryu para que se detuviera, pero ella la volteó a ver. No podemos seguir esperando, tal vez explote como anoche. No quiero perder alguna pista. Bajaré sola. Quiero que tú esperes a Alice y le digas todo lo que pasó. Sin esperar más, Ryu se lanzó dentro de la escotilla dejando a Celti sola. Alice y Finn entraron en el gremio de aventureros buscando a los recepcionistas, donde se encontraron con un rostro nuevo. Buenos días, me llamo Ina, ¿en qué puedo ayudaros? Con una sonrisa y nerviosismo marcado en su rostro miró a los recién llegados, recordando a los aventureros de mayor nivel. Buenos días, Ina, me gustaría pedir alguna información con el incidente a las afueras de la ciudad. Confundida, Ina miró su archivo principal, donde tenía anotado los casos más recientes, pero los recepcionistas más antiguos se estremecieron al recordar ese nombre. Disculpa, pero no tengo alguna información sobre ese tema. ¿Estás seguro de ese nombre? Finn se mostró confundido al ver cómo los recepcionistas estaban desviando la mirada. No, está bien, gracias, pero me gustaría pedirte un favor. Guiñando el ojo, Finn hizo que Ina se inclinara para estar a su altura y poder susurrarle algo al oído. Oh, ya veo, no se preocupe, me encargaré de buscar a ese ladrón. Sin nada más que decirle, el grupo entero salió del gremio con falsas sonrisas. Parece que están ocultando información. Rivería comentario cautelosa por la joven recepcionista, que lucía animada a pesar de lo ocurrido en Horario. Su confusión duró poco cuando Maryu llegó corriendo hacia Alice. Maryu, ¿qué sucede? La joven maga, que estaba tomando aire, se inclinó para susurrar a Alice.
Te dije que no la dejaras sola. Chasqueando la lengua miro a Kaguya, que ya intuía que algo andaba mal. ¿Qué sucede, Alice? Fin miro atentamente a la capitana de la familia Astrea, recordando lo que habían hablado de antemano, se agachó para susurrar algunas palabras a fin que asomamos. Vamos, Rivería. Sin más que decir salieron corriendo en una dirección. Ryu miró atentamente su alrededor, la oscuridad la invadió y apenas logró acomodarse en la oscuridad, pero sus ojos élficos ya estaban mostrándole las sombras de la oscuridad. Cautelosa y muy alerta comenzó a dar pequeños pasos entre las sombras que sus ojos le mostraban, no tardando mucho hasta que se acomodaran con la oscuridad. Mientras aclaraba sus ojos, notó un pasadizo que la llevó a una zona más oscura. Con la espada enfrente se adentró lentamente por el pasadizo, comenzando a oler un olor asqueroso. Cubriéndose la nariz se adentró un poco más, escuchando esta vez el sonido de agua cayendo. Cuidadosa se adentró entre los pasillos que se estrechaba poco a poco, encontrándose con el alcantarillado de la ciudad. Cubriendo la nariz miró a sus alrededores confundida del por qué estaban varias personas dentro del alcantarillado. Tal vez lo malinterpretó y solo eran trabajadores que hacían mantenimiento. Aun cuando algo le decía que era falso, no podía ignorar la evidencia. Minerales y metales, herramientas de construcción, todos fueron materiales para arreglar algo en específico. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió la mirada sobre su espalda. Dándose la vuelta se encontró con el vendedor de croquetas mirándola divertida. Parece que nos encontraste, mocosa. Ryu desenvainó su espada lista para pelear, pero se detuvo cuando vio cómo en su mano tenía el arma de hasta su compañera. Recordando que ella fue detrás de él, comenzó a buscarla con la mirada, no encontrándola cerca del sujeto que sonreía divertido. ¿Qué hiciste con ella? El vendedor solo bufó divertido antes de arrojar el escudo de su compañera al suelo. Digamos que se encuentra ocupada, pero no te emociones tanto. Señalando con su mano a un lado suyo, Ryu, aunque desconfiada, no se abalanzó contra el hombre, temerosa de que todo fuera una trampa. Cuando vio levemente en la dirección donde apuntaba el hombre, se encontró con hasta su compañera atada de manos sobre un pilar. Por lo que podía ver, ella estaba inconsciente, desconociendo lo sucedido. Hasta dejándose llevar por sus emociones, corriendo donde su compañera, solo para encontrarse con varias bombas atadas a ella. No siendo solo ella mirando con detenimiento, notó que no solo hasta estaba rodeada de bombas, sino que los propios pilares de la ciudad estaban cubiertos por esferas metálicas que contenían el explosivo. Ella los reconoció al instante, sabiendo que su compañera Lira usaba un método similar para crear sus bombas. Claro que, en esta ocasión, las esferas estaban codeadas de picos puntiagudos, cada uno de ellos listo para ocasionar el máximo daño al explotar. Cuidado, bruja, si te acercas mucho podrías activarlo. Ryu se detuvo en seco mirando sus pies, maldiciendo su actitud apresurada. Miró cómo hasta comenzaba a despertar. Debajo de sus pies se encontraba una simple trampa de pie, solo que estaba modificada para que creara una chispa al levantar el pie. Dicha chispa estaba al lado de varios cristales mágicos. Ya que te encuentras más manejable, agachándose levantó un tubo metálico, sonriendo con burla corrió rápidamente hasta que apenas abría los ojos. Ryu solo pudo ver cómo su compañera era golpeada por el fierro en su cabeza. ¡Ah! Maldito bastardo, déjala. Con un grito furioso, Ryu quiso ir por su enemigo, hasta que recordó el explosivo. No tan rápido, perra, si te mueves moriremos todos. Divertido volvió a golpear a su compañera en la mano. Eso. Grita con más fuerza, sin detenerse continuó golpeando hasta que apenas evitaba gritar. Maldito, te mataré. Ese sonido de desesperación es música para mis oídos, pero no te alteres. Limpiando el sudor de su frente arrojó el tubo metálico que se había roto con el último golpe. ¿Sabes cuánto me gustaría destrozar ese rostro tuyo? Con ambas manos sobre su mejilla se inclinó divertido. Cuánto les fascinaría a mis compañeros verlas llorar a todas, hundirlas en la desesperación, profanar esos pequeños cueros. Qué hermosa sería. Con una voz excitada evitó acercarse demasiado a Ryu, sabiendo que al estar lo suficientemente cerca podría matarlo en el acto. Nunca nos rendiríamos ante basura como tú. 10 por seguro que la justicia de la diosa llegara. ¿Justicia? Inclinando la cabeza estiró su cuerpo para sacar de su espalda una daga, la misma justicia que se aplicó a aquel mocoso de rojo que abandonó. La burla en su tono congelado a Ryu. Me gustaría ver a esa diosa molesta como su justicia se rompe, pero sabes, no todo es rápido. Acercándose hasta levantando el cuchillo en dirección de su cuello, Ryu apretó con fuerza sus dientes saliendo de su estupor. ¿Qué quieres decir?
Nada importante, solo dile a tu diosa que pronto recibirá un brazo de aquel niño molesto que tanto protegió, sacando la lengua levantando la daga hasta la enana, lástima que tú no verás como tu diosa cae en la desesperación cuando recibe poco a poco los restos del mocoso. Fin del capítulo 7.